Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un humidificador con un 555 y una cápsula piezoeléctrica. Te indicaré el montaje en protoboard para que lo hagas en protoboard o para que lo hagas en un circuito impreso. Así que quédate hasta el final para mirar exactamente cómo se hace. Hola amigos, bienvenidos a la comunidad Editronics. En esta oportunidad te tengo lo que es el circuito, el plano de cómo funciona. Como te puedes dar cuenta, viene el circuito básico, elemental. Básicamente es un circuito astable con 555, con la salvedad de que del pin 2 al 6 se conecta y luego se conecta un resistor. Y normalmente antes se conectaba al 7, pero ahora puedes ver que el 7 está desconectado. En vez de eso se lo conectamos al pin 3. ¿Para qué me sirve esto? Cuando nosotros tenemos un 555 que lo tratamos de hacer oscilar a una frecuencia alta, realmente él llega a un momento en el cual la señal se distorsiona demasiado. Y esta configuración hace que él siga siendo el mismo circuito estable, pero que oscile a altas frecuencias. Más o menos puede llegar a oscilar hasta más de 1 MHz. Pero el circuito que vamos a utilizar hoy se llama circuito humidificador. En este caso, lo que utilizamos es una cápsula piezoeléctrica que la vemos aquí, con la especie de como si fuese un parlante. Y son esas cápsulas pequeñitas que se las utiliza para, normalmente vienen en los relojes y calculadoras, son las que pitan en algunos computadores, en esas regalos navideños que suelen abrirse un librito y que suena una canción, en las luces de Navidad. Todo eso se llama cápsula piezoeléctrica, pero esas cápsulas vienen en diferentes frecuencias. Hay dos típicas, ahorita físicamente se las voy a indicar. Una que trabaja a más o menos 108 kHz y la otra que trabaja más de 2 MHz, y eso es una frecuencia muy alta. Y este 55 no me sirve para llegar a esa frecuencia. Así que cuando vayas a hacer el montaje tiene que ser una cápsula de 108 kHz. De lo contrario, no te va a funcionar. Este es el circuito, en realidad es un circuito que saca una onda cuadrada, que tú mueves el potenciómetro. Aquí tengo un potenciómetro de 1K, aunque si tú puedes conseguir uno de 500 ohmios, perfectamente te va a funcionar. Otra cosa opcional, que en este plano no lo hice, es que de gatillo o de gate va un resistor de 10K a tierra. Es opcional, se lo puedes colocar o no. Y aquí tenemos el transistor que depende. Si vas a trabajar el circuito a 5 voltios, entonces debe ser un TTL, o sea un 3205. Si vas a trabajar a 12 voltios, pues un IRFZ44N te sirve perfectamente. Luego un capacitor de 100 nano, el cual con el capacitor y la bobina esboza una señal como si fuese senoidal. Aquí en el pin 3 sale una onda cuadrada, pero acá en la salida no. Sale una señal que se amortigua un poquito y da la señal o da la impresión de que fuese una onda senoidal un poquito distorsionada, y luego se va al piezoeléctrico. Y entre corte y saturación esto comienza a funcionar y hace que el agua que está conectada a él, o sea, está sobre la superficie de él, comience a vibrar y lógicamente la evapore. Esa es la forma como va a funcionar este circuito. Aquí lo tenemos, luego pasamos a este circuito que ya es de doble capa, se los voy a dejar en la descripción. Tú puedes hacer el montaje de dos maneras. Yo te voy a indicar ahorita el montaje en protoboard y luego en PCB, y vas a darte cuenta que funciona igual. Y aquí tenemos el PCB, el cual lo voy a mandar a hacer a la empresa PCBWay, donde yo normalmente hago hacer mis circuitos impresos. Va a quedar de una manera excelente, muy bonito, muy prolijo, y esperamos que nos llegue. Y les voy a indicar hoy 2x1, montaje en protoboard y el montaje en PCB. Así que sigamos con la siguiente práctica, donde te indico el montaje paso a paso. En esa parte vamos a mirar lo que es el montaje. Aquí tenemos ya el circuito que hemos descrito en la primera etapa, digamos así una variación del 555 a estable, así como ya lo mencionamos. En este caso comenzaremos a realizar el montaje. ¿Qué materiales necesitamos? Un potenciómetro. Necesitamos un IRF, una bobina. En este caso tengo una bobina toroidal aproximadamente de 3 centímetros, de 1 centímetro de grosor, 60 espiras. Ahorita le medimos la inductancia, un 555, 3 capacitores de 104, o sea 100 nanofaradios,
Una aclaración, esta bobina yo la saqué de una fuente conmutada de computador viejita y ahí hice las espiras en un calibre número 20. Necesitamos un LED, necesitamos una resistencia de 10K, necesitamos una resistencia de 1K, cables jumper y obviamente los piezoeléctricos. Aquí sí cabe recalcar que existen dos tipos de piezoeléctricos, uno a frecuencias bastante altas, que estamos hablando de 2.1 MHz aproximadamente, y ese sí no te lo recomiendo porque realmente llegar con el 555 a esa frecuencia de oscilación es muy complicado. Este más o menos es de 120 kHz y este es el que vamos a utilizar. Este sería el de 2 MHz. Entonces ahí está la diferencia físicamente. Como tal, o sea, físicamente se ve iguales, un poquito más pequeño, pero realmente este que está acá es de 2 megas. Realmente lo intenté hacer funcionar, fue algo complicado. Entonces vamos a hacer el montaje. Arrancaremos con las conexiones básicas, elementales, que siempre hacemos con nuestros circuitos. Entonces tenemos el 555. Aquí ya lo tenemos montado. Lo primero que vamos a hacer, como siempre yo lo digo, es la alimentación. Por tanto, arrancamos con el pin 1, 8 y 4. Entonces, pin 1 a GND. Entonces, vamos a conectar el 1 a GND. Acá tenemos el 1. Lo conectamos a GND. Pin 4 a positivo. Aquí le colocamos pin 4 positivo. Listo. Pin 8 a positivo. 8 a positivo. Y listo. Esto ya es la primera etapa. Luego necesitamos un jumper del pin 2 al 6, como lo vemos ahí. Vamos a aclarar un poquito más la imagen para que oscurecer, perdón, para que puedas ver el contraste. Entonces ahí está 2,6. Entonces vamos a hacer ese montaje. En este caso, simplemente le voy a dar la vuelta. Puede ser por la derecha o por la izquierda, así como lo hemos hecho en otros montajes. Vamos a colocar por acá. Del 2 al 6. Ok. Y aquí colocamos el jumper. Listo, ahí tenemos del 2 al 6. Esta es la conexión que llevamos hasta el momento. Luego necesitamos un capacitor del 5 a GND, aunque vuelvo y repito, este capacitor que normalmente se coloca, yo lo he experimentado y no hace nada, pero pues de pronto algo haga a futuro, se lo vamos a colocar 5 a tierra. Entonces sacamos 5 a tierra de 100 nanofaradios, o sea un 104. Ahí necesitamos un capacitor del 2 o 6 a tierra, también de 100 nano. Pues lo vamos a colocar uno del pin 2, que me parece más sencillo. Ahí está. Y lo sacamos del pin 2 a tierra y se lo colocamos aquí, ahí cercano a él. Mírenlo cómo va quedando el montaje del 2 a tierra. Aprovechamos ese jumper que tenemos ahí. Luego necesitamos un potenciómetro que esté entre 2 al 6 y ese se retroalimenta al pin 3. Entonces vamos a colocar un potenciómetro por acá y vamos a ver cómo lo conectamos. Dice que va al 3, entonces vamos a ver mejor si lo sacamos para este lado. Sacamos el 3 por aquí. Dice que el otro cable va del 6, entonces vamos a sacarlo por acá. Vamos a ir mirando a ver cómo lo vamos adecuando para ubicarlo de forma apropiada. Entonces voy a sacar unos cablecitos hacia acá y lo colocamos aquí. Entonces veamos otro poquito más acá. Ahí. Entonces miren lo que hice. Del 2 me fui hacia acá, pues perfectamente puede ser un solo cable. En este caso simplemente fue por facilidad lo que hice ahí. Y lo colocamos aquí. Y aquí iría nuestro potenciómetro. Míralo. Está del 3,
el pin del centro al 6. Y con esto ya tenemos esta etapa que estamos marcando acá. Del pin 3, resistencia y LED. Entonces del pin 3 vamos a sacar una resistencia con un LED. Vamos a sacarlos hacia acá donde no estorbe a ningún componente. Saqué este cablecito, míralo, azul del 3. Y de aquí sacaré lo que es el LED. Perfectamente podría ser así, o sencillamente puedo colocar directamente el resistor del 3 ahí y a tierra el LED. Ok, míralo, ahí se lo alcanza a ver. 3, resistencia, LED a tierra. Y ahora necesitamos, vamos acá, necesitamos del pin 3 a gatillo, perdón, a gate, vamos a conectarlo. Entonces tenemos nuestro transistor. Vamos a tratar de sacar un cable un poquito largo. Vamos a retirar un momento el potenciómetro. Y del cable del potenciómetro vamos a aprovecharlo para sacarlo hacia acá. Estos van así, GDS. Entonces va al G. Del G mismo se recomienda que vaya un resistor de 10K. Aquí no lo tengo dibujado, pero realmente yo recomiendo colocarlo. Entonces esto es con el fin de darle estabilidad. Entonces, por ejemplo, de aquí del G, un resistor de 10K a tierra. Esto es para darle estabilidad. Entonces vamos a colocarlo. Ahí está. G a tierra. D va la bobina. Aquí está D. La bobina va de D a los 12 voltios positivos. Entonces, de D, volvemos acá, va la bobina de 12 voltios positivos. Entonces, D a la bobina a 12 voltios positivos. Ahí está. S, source, aquí está S, a tierra. Entonces, S a tierra. Vamos a escoger un jumper que sea pequeño y lo conectamos a tierra. Listo. Mira cómo va quedando el montaje. Todo lo que vamos subrayando es lo que vamos montando. Entonces ya tenemos todo este sector, ya está completamente montado. Y va G directamente al pin 3. Por eso, míralo, acá está G directamente al jumper del pin 3. Ahora necesitamos un capacitor de lo que es D. Lo vamos a conectar al piezoeléctrico a tierra. Entonces vamos a aprovechar hacia acá arriba y lo montamos aquí. Ahí, GDS. Y de ahí montamos nuestro piezoeléctrico. A este piezoeléctrico le vamos a colocar unos cablecitos para poderle hacer la conexión. Entonces acá un cable. Y acá vamos el otro cable. Y esto iría así y así. Míralo, ahí como va. Y listo, tenemos ya nuestro montaje listo. Ahora, lo que necesitamos es un poquito de agua aquí. Obviamente por este lado, por donde está completamente protegido por este caucho protector, donde lo puedes ver, para que no haga corto. Vamos a enfocar ahí. Mira. Ahí está el piezoeléctrico y aquí le vamos a echar un poquito de agua. Entonces necesitamos un recipiente donde colocaremos esa distribución y necesitamos lógicamente la parte de alimentación. Entonces vamos a conectar unos cables jumper para hacerle la respectiva alimentación. Entonces necesitamos un jumper positivo, un jumper negativo y ahora necesitamos también el osciloscopio.
Con el osciloscopio más o menos podemos ver de forma práctica la frecuencia de oscilación de lo que es el 555 y a la vez en qué frecuencia exacta oscila este. No necesitamos para calibrarlo en la parte real tener un osciloscopio, porque apenas vamos calibrando, él comienza a oscilar y comienza a hacer que el agua se evaporice. Entonces sigamos con la siguiente etapa. Entonces vamos a colocarlo en 108 más o menos, que es la frecuencia del cristal. Entonces vamos a ubicar lo más cercano posible, ahí dejámoslo en 107 kilohertz. Ahora lo que voy a hacer es ubicar el transistor de salida y vamos a mirar la oscilación. Entonces lo conectamos, ahí se subió a 121 por la salida como tal. Entonces vamos a bajarlo nuevamente un poquito y miren en la salida. Ya está haciendo un pequeño chorrito. Estamos en 113. Ahí está en 112, 111, 100. Vamos a ver. Ahí está, en 103. Ahí pueden ver la evaporización como se va presentando con la cápsula piezoeléctrica. Miren el chorrito. Es un poquito complicado de poderlo ubicar bien versus la cámara. Vamos a tratar de dejarlo para que usted lo pueda visualizar. Ahí se lo ve. Está. Vamos a colocar esta parte ahí. Mírenlo, ahí se lo ve perfectamente cómo comienza a vaporizar el agua. Y estamos en una frecuencia de 103 kHz. Si no tienes osciloscopio no hay problema. Tú puedes coger un multímetro que tenga la opción de kilohertz, le colocas en tierra y luego lo colocas al pin de oscilación. Y podemos ver que ahí dice 103 kHz en la opción frecuencia. Se puedes ver, ahí está frecuencia y ahí está oscilando. Aquí tenemos los PCBs que mandamos a realizar a la empresa PCBWay. Son unos PCBs muy bonitos, aquí los pueden detallar, quedaron muy bien hechos. Vamos a enfocarlos. Miren los PCBs. Son unos PCBs pequeños, yo hice PCBs dobles para que puedas aprovechar lo que era el PCB de 10×10. Entonces en este caso, aquí está el modelo, ahí está contramarcado, Editronics. Por la parte posterior los puedes quebrar y te queda el PCB de esta manera. Este es el PCB ya completamente terminado. Míralo, quedó muy bonito, por cierto. Tiene la resistencia de 22 ohmios, 330 ohmios para el LED. El potenciómetro puede ser de 500 ohmios o 1 kilo ohmio. Ahorita te voy a indicar más o menos en qué quedó calibrado para que tú no batalles cuando hagas el montaje. Y de resto ya es lo mismo que teníamos en la protoboard. Entonces en este caso les voy a indicar cuántos ohmios quedó el potenciómetro por la parte inferior. Vamos a verificarlo, vamos a medirlo. Entonces colocamos las puntas. Está en 48 ohmios. Ese es el ohmiaje que yo recomiendo. Primero calíbralo en los 48 ohmios. Si no tienes osciloscopio, mira lo fácil que puede ser calibrar este circuito. Ahora, la pregunta puede ser, ¿por qué no utilicé el otro circuito de 555 monoestable? Porque cuando tú le elevas la frecuencia realmente se distorsiona demasiado. En cambio, esta configuración hace que te llegue a la frecuencia más o menos de 108 kHz de forma perfecta. Entonces, en este caso vamos a conectar el multímetro negativo, lo vamos a pasar a Hertz y vamos a colocar en el pin 3. Vamos a mirar la frecuencia, voy a encenderlo y mira, ya comenzó a sacar humito, a sacar la vaporización y está en 103.7 kHz. Si lo calibro otro poquito más hasta los 108, va a sacar más vaporización porque perfectamente es la frecuencia de él. Ahí más o menos. Mira la vaporización que se genera.
Entonces vamos a levantarlo un poquito. Mira, ahí está. Se mira perfectamente cómo es la vaporización. Vamos a subirlo un poco más para que puedas verlo. Es un poquito de agua nada más. Él tiene dos lados, este lado y este lado. Por este lado es el que funciona. Simplemente lo colocas ahí. Que toque un poquito el agua nomás. Y ya puedes hacer un sistema de nebulización para tus aromáticas, tus vaporizaciones, todo lo que tú necesites hacer en algún local para que tengas perfectamente un humidificador. Ahí lo ven claramente cómo funciona. Está funcionando perfectamente. Como se pueden dar cuenta, es un proyecto bastante sencillo, muy fácil de hacer. Te lo demostré de forma teórica, te lo demostré en montaje en protoboard, te lo demostré con el circuito en montaje en un circuito impreso. Bastante fácil, no hay ningún problema a la hora del montaje, simplemente te recomiendo hacer correctamente la calibración. Y la corriente de consumo es algo bastante bajito, estamos hablando de 150 miliamperios. Esto ha sido todo por hoy. Se despide el ingeniero Edison Viveros. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.